Buenas tardes. Vamos a celebrar en el aula telemática de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote la sesión quinta del aula extraordinaria en la que ponemos el foco en las Islas Canarias, con la pretensión de que todo este conjunto de 3 por 5, ya hoy se cierran 15 conferencias, se constituyan en 15 capítulos del libro previsto, ya prácticamente maquetado, de Canarias 2025, visto por los académicos de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, ¿no? En esta sesión, que como digo es la sesión quinta, va a comenzar desarrollando el tema las reservas de la biosfera de las Islas Canarias, Antonio Gallardo Campos, que es licenciado en medicina, director de las reservas de la biosfera de Fuerteventura y académico numerario de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Cuando quieras, Gerardo, pones la presentación. Vamos a ver. Bueno, pues, estimados eh, de la academia, para mí, por una vez más, un honor tener la oportunidad de intervenir en este foro, especialmente en un tema que me es muy grato porque es mi dedicación en estos momentos y además espero que sea interesante, puesto que traigo bastante buenas noticias o más bien novedades que pueden servirnos para hacernos una idea de cómo está el panorama de las reservas de la biosfera. Bueno, empiezo con esta diapositiva que siempre me encanta, que es Canarias y que es pues un poco nuestro sino. En la parte norte, los alisios, y en la parte sur, el siroco. Pocas veces se ven los dos fenómenos al mismo tiempo. Y en esta foto de satélite, pues ahí lo tenemos. Esa es nuestro primer elemento, nuestra situación geográfica y biogeográfica. Pero cuando hablamos de reservas de la biosfera, pues estamos hablando de un enorme eh, network, que es como dirían los ingleses, una enorme red de puntos en el planeta dedicados a la búsqueda del equilibrio entre desarrollo y conservación. Todos esos puntos amarillos que se ven en ese mapa mundi y algunos más porque el mapa mundi no está actualizado, pues representan reservas de la biosfera. Y curiosamente, eh, en la parte, si vemos la parte europea y especialmente la parte española, pues podemos ver una concentración de puntos espectacular. España en estos momentos es la primera potencia del mundo, por llamarlo de así, en reservas de la biosfera. Y eso, pues, nos llena de orgullo por un lado, nos llena de responsabilidad y sobre todo que Canarias contribuye a este grupo importante de reservas de la biosfera que representan los espacios naturales europeos y el compromiso por la conservación planetaria, pues representan un importante número. Si vemos, hacemos una revisión de cuántas reservas de la biosfera hay en España, pues hay que decir que tenemos 53 reservas de la biosfera. Esto es un número, pues ya digo, extraordinario, porque nadie, ningún otro país de ningún del planeta tiene tantas reservas de la biosfera. Y eso puede significar dos cosas.
y de hecho la significa. Una, que tenemos una gran biodiversidad y que tenemos una naturaleza bastante conservada, y otra, que existe un compromiso importante de nuestro país por un lado y de las autonomías y después de los ciudadanos por conservar esa riqueza natural que tenemos. Si vemos en el recuadro, claro, nos sacan del Atlántico, nos acercan aquí a la costa del estrecho, pero bueno, lo que decía antes, Canarias contribuye a este numeroso grupo de reservas de la biosfera con 7 reservas. Cada isla tiene una reserva con unas características muy singulares. Hay islas que tienen, la reserva de la biosfera es todo la isla emergida. ¿M? Y este caso, pues tenemos La Palma, tenemos El Hierro, tenemos La Gomera, tenemos Fuerteventura y tenemos Lanzarote. Y hay 2 islas que tienen una parte solo de la isla como reserva de la biosfera, aunque es una de las partes más espectaculares y naturales. En el caso de Gran Canaria es un tercio de la isla de Gran Canaria, y en el caso de Tenerife coincide con la punta de Anaga. Y esto, bueno, pues además, algunas islas, aparte de que la reserva biosfera sea la parte terrestre, tienen también, es el caso de Fuerteventura, que tiene tanto espacio marino protegido como terrestre. Prácticamente es más una reserva marina que terrestre. Para acercarnos a la realidad, digamos, por usar algunos datos que puedan ayudarnos, aquí tenemos el mapa de reservas de la biosfera, pero fíjense aquí, eh, tenemos la más antigua, que es La Palma, ¿m? Con una superficie de 70.000, una superficie total de 80.702 hectáreas. Le sigue Lanzarote, en tiempo, en madurez, vamos a llamarlo así, que fue declarada en 93 y que tiene 122.000 hectáreas. Tenemos El Hierro, que le siguió a Lanzarote, con 29.000 hectáreas. Tenemos Gran Canaria, que se declaró en el 2005. O sea que hay algunas que son muy antiguas, pero hay otras que son muy recientes. ¿M? A partir del 2005 tenemos Gran Canaria, después en el 2009 tenemos Fuerteventura, la Reserva de Esfera Mayor de Canarias, si incluimos la parte terrestre y la parte marina, y después tenemos La Gomera y la última en el 2015, que fue la Reserva de Biosfera de Anaga en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, la novedad, porque quisiera ir al grano desde el principio, para no explicar lo que es una reserva, que en principio, bueno, todos más o menos podemos intuir que es una reserva. Quizás la única característica que tiene muy sui generis es que tiene una zonificación, una zona núcleo que está dedicada a la conservación, una zona tampón que está dedicada a amortiguar los efectos del desarrollo sobre las zonas núcleo y cuyo principio es el principio del colchón, del buffer, que hace que las actividades no lleguen, las actividades que se hagan no tengan impacto sobre la zona núcleo, y una parte de transición cuyo objetivo principalmente es hacer que aquellas actividades, aunque sean intensivas y aunque sean muy antrópicas, sin embargo, tengan una, una característica, que es que sean sostenibles. Porque el principio, eh, las zonas núcleos, que son las zonas naturales hoy en día, no son las que producen el impacto en la naturaleza. Pero es que esas zonas núcleos además no están aisladas, porque la contaminación llega a través del aire, o a través del agua, o los fenómenos adversos y climáticos que intervienen sobre las zonas naturales a pesar de que no haya nadie viviendo en ellas. Sin embargo, en las zonas antropizadas, como son las ciudades, pues ahí se producen la mayoría de los impactos, los que están relacionados con la producción de CO a través de la movilidad,
o los que están relacionados con el consumo o el sobreuso de los recursos naturales, como son el agua, y como son la tierra o como son los alimentos, etc. En fin, en esa parte no voy a entrar porque, digamos, un poco sería lo básico de lo que es una reserva de la biosfera. Lo importante es, como novedad, que justamente hace 4 días celebramos una reunión en Tenerife, que cumplía, por cierto, sus 10 años de reserva de la biosfera. Fue una pequeña celebración y, de paso, aprobamos un paso más. Las reservas de biosfera canarias hasta ahora pues eran más bien con una visión muy insular, pero se hace necesario aunar esfuerzos, porque los retos a los que nos enfrentamos no son baladí y son retos que son suprainsulares. La elevación del nivel del mar, el calentamiento global, los fuegos, los wildfire, que son los fuegos salvajes de última generación, de sexta generación, se habla ya. Todo esto son fenómenos que ya no dependen de una isla, que hace falta el esfuerzo de todos y por eso se ha creado la Red Canaria de Reservas de la Biosfera. Una red que su principio es aunar el esfuerzo de todas las reservas, pero con con un plan de acción fundamentalmente dedicado a aquellos retos suprainsulares que afrontan las reservas de la biosfera. ¿Cómo reflexionar conjuntamente, como hace esta academia que tiene esa vocación de universalidad, esa vocación de transversalidad? ¿Cómo reflexionar sobre los fenómenos a los cuales nos estamos enfrentando en los últimos años? Eh, por supuesto, aplicando el criterio de las reservas de la biosfera, que es conservación, desarrollo sostenible, investigación y educación ambiental. Pues todo eso se refunde en un programa que es el Plan de Acción de la Red de Reservas de la Biosfera. Plan de acción que es un momento porque Canarias, a pesar de que cada uno tenga su realidad insular, que evidentemente con unas características muy diferentes, especialmente entre las islas orientales y las occidentales, y algunos problemas distintos, sin embargo, globalmente nos enfrentamos a retos, yo diría, los retos atlánticos de Canarias, los retos que siempre hemos tenido y que vienen culturalmente, nos definen. Esa idea de la tricontinentalidad de Canarias en cuanto a la influencia de ida y de vuelta sobre nuestro entorno cultural o geográfico. El geográfico, evidentemente, es el de África y Europa, y el cultural, que está un poquito más lejos, que son las islas y las comunidades de Mesoamérica y Sudamérica. En fin, con todo esto, pues bueno, esto es una de las novedades. Nos podemos congratular de que ya tenemos un plan de acción de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera. Eso nos da peso a nivel nacional y nos da peso a nivel internacional, porque somos islas y las islas también tienen su propia identidad y su propia red dentro del conjunto de las reservas de la biosfera del mundo. Otra de las novedades que traigo muy frescas, porque como algunos de ustedes saben, he estado representando a Canarias y a la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura en, eh, en el Congreso Mundial, el quinto Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera. Tengan en cuenta que es el quinto y llevamos 50 años de reserva de la biosfera, o sea que estos congresos no se prodigan, pero son muy importantes. En esta vez se ha considerado que el programa y el mundo en estos momentos está frente a un paradigma, a un reto importantísimo. ¿M? Estamos en una situación de, digamos, de límite, ¿eh? Y que era muy importante hacer un congreso y ponernos todos de acuerdo
y poner en marcha nuevas estrategias a la reserva. El Congreso se hizo en Hangzhou, una ciudad de China media, según ellos, tiene 13 millones de habitantes, al lado de Shanghái, que tiene 23 millones de habitantes, una ciudad, vamos a llamarle el escaparate del futuro chino, porque es una ciudad muy ecológica y es una ciudad, por supuesto, en vertical, porque no puede ser de otra manera. ¿Cómo mete en una ciudad 13 millones de habitantes, sin ocupar un área extensa? Y ha sido en verticalidad estas ciudades, con las ciudades chinas en general han crecido en lo vertical más que en lo horizontal, y es una lección que tendremos que aprender. Alrededor de esos edificios de 20, de 30 pisos, hay una naturaleza muy cuidada. Y en esta ciudad que la República Popular China quiere convertir en un escaparate o en una punta de lanza hacia lo que ellos llaman la civilización ecológica, esto le gusta mucho a los chinos, hablar de civilización, ¿eh? Y hablar de tiempo, de temporalidad, pero en largos periodos. Pues en este sitio se ha celebrado el Congreso Mundial y ha sido un acierto, porque evidentemente habría otro sitio donde se está retrocediendo en en el planteamiento ecológico, pero desde luego en China, que ha pasado de ser el mayor contaminante del planeta, ahora a sumarse a esta tendencia y a esta idea de la civilización ecológica, pues es francamente, a mí me ha impresionado y francamente es esperanzador, porque estábamos viviendo en los últimos meses una sensación de derrota o de retroceso en Europa y, por supuesto, donde más en Estados Unidos. ¿Mm? Bien, por hacer un resumen, tenemos 784 reservas de la biosfera en el planeta. Es una cantidad espectacular, pero es que además se siguen sumando espacios naturales. O sea, la fórmula ha sido muy acertada. La idea no es proteger, como pensábamos antes, los parques nacionales, protegerlos de la presencia humana, no. Es hacer compatible la conservación con la presencia humana. ¿Eh? Implica a 142 países. Hablamos de que hay 8 millones de kilómetros cuadrados protegidos, 300 millones de personas que viven en zonas limítrofes o dentro de reservas de la biosfera, y que las reservas de biosfera en la parte de la conservación pues recogen el 60% de las especies terrestres de vertebrados, el 12% de los manglares. Los manglares son muy importantes para la lucha contra el cambio climático, son los grandes, junto con las praderas marinas, son los grandes eh, sumideros de carbono del planeta, y también las, los grandes eh, viveros o zonas de alevinaje de la biodiversidad. Y tenemos el 10% de las marismas y el 8% de las praderas. Todo esto está incluido en la red de reservas de la biosfera del planeta, que es la red mundial. En Hangzhou, por tanto, se abre la posibilidad de un nuevo paradigma, de un relanzamiento, de un refuerzo, y se utilizan, digamos, varios conceptos que son conceptos clave. Se habla de civilización ecológica como alternativa a lo que estamos viviendo de retrocesos en los últimos años. Se habla de multilateralismo, porque esto es una red de espacios, pero es una red de países, es una red ciudadana, con lo cual se reivindica ese modelo, el modelo de las instituciones internacionales que defienden el bien común frente al egoísmo o a a la ley de la selva, diríamos, en este caso. Se reivindica la ciencia y la tecnología como una herramienta, y eso es lo que están eh, demostrando los chinos en estos momentos, que van a la cabeza en tecnología para aplicar
a la solución a los problemas a los que nos enfrentamos, sobre todo lo del cambio climático, lo de la pérdida de biodiversidad, lo de la desertización, y se habla también de inclusión, inclusión en el más amplio sentido de la palabra, inclusión ciudadana, participación de todos los ciudadanos, no dejar a nadie fuera, en fin, todas estas cosas o todos estos conceptos se objetivizan en, pues, en objetivos que se llamaron dentro del plan pilares. Los pilares que están relacionados con fortalecer el papel de las reservas de la biosfera defendiendo que son laboratorios vivientes que pueden ser modelos y que deben ser modelos de sostenibilidad, enfocando la innovación para mejorar. En China, una cosa un poco para nosotros curiosa. Los chinos nos trajeron allí todos los robots habido por haber, pudimos saludarlos, pudimos tocarlos, los robots perros que suben por todos lados, los robots que llevan materia, los robots que te saludan. O sea, una serie de elementos que son, por un lado, inquietantes, pero por el otro lado, pueden ser una gran ayuda para el desarrollo de las políticas de conservación. Perdóname, Y Tony, pero tienes que ir acabando, ¿eh? vale, voy rápido. Bien. Eh, Está solo acercarme a lo que es la Reserva Biosfera Fuerteventura. Ya saben, tres o cuatro ideas básicas que son, nosotros aspiramos a autosuficiencia energética con las energías renovables, hídrica, alimentaria, transporte sostenible, regulación del turismo. Hoy en día hay que hablar de esto y adaptación y mitigación al cambio climático, entre otras cosas. Solo otras novedades. Estamos trabajando en la ampliación de la Reserva de la Biosfera. Esto es un proyecto que se llama Proyecto Amplía. Está basado en indicadores, pero lo más interesante de todo esto, estos son cetáceos que hay alrededor de las islas. Esa es una rica biodiversidad. Pero miren aquí en este chart, vean, esta de aquí arriba es la actual zonificación de la reserva marina. Lo que nos dejamos fuera porque no teníamos el conocimiento y la capacidad de incluir estos islas submarinas que tenemos, que es el Banquete y la Baja de Amanay, y será el futuro, la futura ampliación de la reserva biosfera, que es este diagrama aquí en la mano izquierda mía, que sería, la derecha mía, que sería la izquierda. Solo dos pinceladas más. Macaronesia, vocación atlántica, vocación tricontinental, pero vocación isleña también. Aquí tenemos estos archipiélagos, Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias, que forman un conjunto extraordinario. Y esta foto nos habla de cómo son. ¿eh? Nosotros nos hemos embarcado en un proyecto que incluye estos cuatro archipiélagos más el archipiélago de Sao Tomé y Príncipe, para el desarrollo de actividades relacionadas con el conocimiento del mar. Porque uno de los conceptos que más defendemos en estos momentos es que el mar en las islas nos une, nos contacta con el mundo. Ya no es el elemento que nos aísla, es el elemento que nos une y nos pone en contacto con el mundo. Esto tenemos algunos otros proyectos como especies que están en nuestro alrededor y que hay que proteger. Y también en la medida en que hablamos de la compatibilidad entre desarrollo y, y conservación, pues está claro el mundo rural y el ecoturismo. ¿m? Esto tienen que ser alternativas. Hay que hacer una transición. No podemos seguir caminando hacia la masificación. Y digamos que con esto, con estas novedades, les dejo a los siguientes ponentes para que nos hablen de las interesantes propuestas que tienen. Muy bien, pues muchas gracias. Se ve que no solo has trabajado mucho y bien, sino que además has disfrutado del Congreso chino, vamos a llamarlo así. Bueno, pues retira, deja de compartir
Bueno, pues ahora Enrique Díaz Herrera, mm, ve poniendo tu presentación, nos va a narrar la historia de la enseñanza media y la enseñanza superior en Lanzarote. Él es licenciado en química, licenciado en farmacias, ha sido profesor y director del Instituto de Enseñanza Secundaria Blas Cabrera y es académico numerario de nuestra academia. Pues cuando quieras, Enrique, adelante. Puedes empezar, Enrique. Pon desde el principio, arriba a la Ahora, izquierda. Arriba a la ahora izquierda desde el sí, principio. pero es que no tenía el micrófono activado, no sé si se me oía o Ah, no. vale, vale, venga. Bueno, pues nada, buenas Adelante. tardes a todos y vamos a comenzar con esto. Simplemente voy a intentar dar unos pequeños apuntes sobre la historia de la enseñanza secundaria, la formación profesional y superior a la isla de Lanzarote. Ya hay varios estudios sobre la primaria, pues entonces preferí hacerlo de este tipo de enseñanza. En el índice, pues bueno, he puesto una introducción que prácticamente me la saltaré porque es una reseña histórica de cómo se encontraba Lanzarote en su momento. Dentro de la enseñanza secundaria, es decir, de los institutos, hablaré de Blas Cabrera Felipe, porque durante 50 años fue el único instituto en Lanzarote. Luego, dentro de la formación profesional, sobre todo de la Escuela de Arte Pancho Lasso, la Escuela de Pesca, también importante en Lanzarote, luego la profesional, que es el Centro Integrado de Formación Profesional Sonsama, y por último los centros de enseñanza superior, la UNED, y ya diré un poco por qué lo he prohibido aquí, y las dos escuelas universitarias que hay en la isla, de enfermería y la de turismo. Bueno, sin más, el contexto histórico, no quiero pararme mucho, simplemente Lanzarote, bueno, a principios del siglo XX, el analfabetismo era altísimo, 20, un 20% más que la media nacional, no había industria, prácticamente era toda agricultura, empezaba un auge, digamos, del comercio, sobre todo en Arrecife, con una pequeña burguesía que fue consecuencia de que se abrieran muchos de estos centros. Bueno, vamos a empezar entonces con el Instituto Blas Cabrera Felipe. Me voy a ir a datos concretos para esto no hacerlo muy largo. En 1928, a petición del Cabildo Insular, se crea el instituto, en ese caso era un instituto local de segunda enseñanza, en Arrecife. Este instituto era el tercero en Canarias, después del que estaba en La Laguna, que fue en 1846, y en Las Palmas de Gran Canaria en 1916. El, vamos, fue nombrado como comisario regio o primer director Agustín Espinosa, que era profesor de lengua. El instituto se instaló provisionalmente en un local que había alquilado el Cabildo, en el Charco. Bueno, y los principales problemas desde el inicio, aparte de la falta de recursos económicos, porque el Cabildo y las instituciones insulares, pues, digamos, no se comprometían mucho en esto, era el reducido número de alumnos, muchos trabajaban, pues, ya sea en la pesca o en el campo y no asistían, pero sobre todo, y lo más grave que tuvo el instituto, fue la falta de profesorado. Desde el primer momento, prácticamente durante 4 décadas, hasta finales de los 60, la falta de profesorado era gravísima. Incluso en los años 60, algún preuniversitario, algún curso de profesionalidad de licencia dejó de impartirse por falta de profesorado. Bueno, luego, durante la Guerra Civil, bueno, perdón, antes en el 35 es elevado ya a nacional para que los alumnos no tuviesen que irse a Las Palmas o Tenerife a examinarse. Y, y ya con la guerra civil empezaron otra serie de problemas para el centro. Es decir, se construye un nuevo edificio, empieza a construirse en el 36, pero no se acaba hasta el 48. Por la guerra, por la falta de fondos, etcétera, pues fue prácticamente imposible acabar el instituto.
Bueno, ahora se me ha ido un poquito la pantalla aquí, a ver. Está perfecta la pantalla, ¿eh? Sí, la pantalla sí, pero ahora lo que no tengo que ver es a quién veo aquí. Vamos a ver aquí. Ahora sí. Bueno, ya digo, durante la guerra, aparte de los problemas que siguen estando anteriormente, pues bueno, vieron los problemas. Canarias se encuentra desde un primer momento dentro de la zona nacional y aquí, pues, desde el año 36 se aplica un control ideológico sobre la educación, se segrega a los alumnos por un lado en una jornada a los alumnos de jornada de tarde, a las alumnas de mañana, incluso se abren también expedientes de depuración a algunos profesores, entre ellos Agustín Espinosa, que al final, pues bueno, tuvo suerte y se cerró, pero no Juan Millares Carló, que fue separado definitivamente del servicio. Y tras la guerra civil, al 39, pues muchos centros cierran, entre ellos el de Arrecife, por falta de profesorado, de alumnos y de recursos, y, y estuvo cerrado del 39 al 42, el que vuelve a reabrirse. Ya se había trasladado a la nueva sede, pero bueno, con los años que tardaron en construirse era pequeña, se hizo una segunda planta inmediatamente, luego un edificio en la parte posterior y en los años 60, con la llegada de la población del interior a Arrecife, pues aquello volvió a llenarse todas las aulas, entonces ya se hace una nueva sede para el instituto, que es el actual en Titerroy, el edificio que queda vacío se queda en la sección delegada del Blas Cabrera, se crean los estudios nocturnos, se crea el colegio libre adoptado por parte del Ayuntamiento de Aría, aunque dependiente del instituto. De esa manera, pues se expande la enseñanza media por la isla. Un punto en el que quería pararme también es el por qué el instituto se llama así, Blas Cabrera Felipe, bueno, todos conocemos la figura, pero bueno, desde el momento de su muerte, la prensa, sobre todo, empieza a reivindicar que a la primera institución educativa de la isla, es decir, al instituto, se le diese ese nombre. Eso estuvo pendiente durante 2 décadas y algo. Desde el instituto se intenta 3 veces, el claustro se dirige al ministerio pidiendo tal denominación, pero fueron siempre desestimadas por el ministerio hasta el año 1970, que se pide conjuntamente con el Ayuntamiento de Arrecife, y en ese momento, pues sí, por fin fue concedida tal denominación. Nombrar también que por sus aulas, al ser el único instituto, ya digo, veremos desde el año 28 al 58, al 78, si durante 50 años el único centro de secundaria de la isla, pues por ahí pasan pues todos los personajes que marcan un poco la historia de Lanzarote en el siglo XX, alcaldes, presidentes del cabildo, ingenieros, periodistas, médicos, etcétera. Yo como ejemplo simplemente he puesto ahí a Manuel Díaz Rijos, César Manrique Cabrera, Pepín Ramírez o Ginés de la Hoz, que son los personajes que transforman Lanzarote en esos años. Uno como alcalde, otro como presidente del Cabildo, el otro montando la potabilizadora y la primera central eléctrica. Bueno, y todos ya conocemos el trabajo de César Manrique. También quería nombrar a 2 periodistas como Guillermo Tofanguito y Leandro Perdomo, que bueno, trabajaron en todos los medios, tanto como corresponsales en Gran Canaria y todos los que hubo en Lanzarote, y, bueno, y siempre lucharon por reivindicar la figura de Blas Cabrera Felipe. Por último, como de esta parte del instituto, decir que, bueno, que en el 71 se crea el segundo instituto, que es el Agustín Espinosa, el actual Instituto Agustín Espinosa, que ocupa la sede que dejó la sesión delegada del Blas Cabrera. Y a partir del 80, debido al auge del turismo, empiezan a masificarse estos 2 centros. Es decir, aparece el Blas Cabrera, tiene 3 turnos, mañana, tarde y noche. El Agustín Espinosa se desdobla en una extensión en San Bartolomé, estaba la extensión de Aría, pero bueno, aquello era imposible. Y así que una vez que se hacen las transferencias al gobierno de Canarias, en el año 90 se crean 4 institutos, digamos, de golpe, en algunos municipios de fuera de Arrecife y 2 en Arrecife. Luego ya poco a poco se fueron creando más hasta llegar a los 14 institutos actuales y los 12 que hay en la isla. Pero es un poco el recorrido, digamos, de la enseñanza secundaria. Muy rápido, pero bueno, tal como me marcan un poquito aquí. Quisiera pasar entonces al segundo punto. Bueno, aquí les he puesto simplemente, a modo de ejemplo, este es el expediente de ingreso de César Manrique Cabrera del año 33, donde aparece pues la carpeta del expediente, su examen, el examen escrito, que siempre constaba de un dictado y de una división. El dictado pues
tenía que hacerse un análisis sintáctico y esas cosas, bueno. Y esta es pues, la firma del presidente, del tribunal, en este caso el Ildefonso Aguilar, lo que sea. Pues tenemos el expediente de todos los personajes anteriores que hemos nombrado, o que he nombrado, perdón, en el archivo del centro. Bueno, pasemos entonces al segundo, en este caso es la llamada Escuela de Pesca, aunque se llama Instituto Profesional Marítimo Pesquero, todos lo conocen aquí como Escuela de Pesca. Su creación se da en el año 39, se sale un decreto, todavía estando el gobierno de Franco en Burgos, un decreto que nombra 5 zonas en España donde iban a ir escuelas de pesca. Nombra ahí, pues en el norte, noroeste, sur, Levante y en Canarias. Ese mismo año, unos meses después, ya dice claramente cuáles son las zonas donde van a ir esas escuelas de pesca, que son Pasajes, Vigo, Cádiz, Valencia y Lanzarote. La primera sede fue cerca del Charco, entre el Charco y Portonao, en la calle Quiroga, un edificio recién construido, bueno, no muy amplio, pero bastante bien. Eh, Siempre se preguntaba, más que nada he puesto esto, el por qué se eligió a Lanzarote dentro de Canarias, en la zona de Canarias, para esto. Porque, bueno, en los años 50 y 60 había el rum de que la escuela se iba a trasladar a una de las Islas Mayores. Y bueno, que dice que tenía más número de barcos, más actividad, y todas estas cosas. Incluso eso salió en la prensa, se llevaron a plenos del Cabildo y lo que sea. Las razones que se dieron siempre son las siguientes. Pues bueno, su mayor cercanía a la costa del continente africano, que es donde estaban todos los recursos pesqueros, una flota muy numerosa, aunque no fuese todo de veleros, se contaban más de 100 veleros, todos, una actividad salinera importante, tenemos la salina del Janubio, bajo el Rico de Famara, en Arrecife, aquí cerca de Playa Honda, Portonao, etc. Luego habían pequeñas industrias de salado y salazón de pescado, y por último, la existencia de talleres de construcción y reparación de buques, los llamados carpinteros de Ribera. Todo eso, pues bueno, hicieron que se escogiera Lanzarote como punto para establecer la escuela. Bueno, aquí vemos fotos de los años 50 de las salinas que están en Portonao y algunas fotos de Portonao partida, pero completamente llena de veleros, para que vean la actividad que había en ese momento en la isla. Las titulaciones que se daban en la escuela eran principalmente pues patrón de gran altura, de altura y de litoral, o también llamado de bajura. Las diferencias entre ellas eran el registro bruto de las tonelajes, de registro bruto de las embarcaciones, como también la distancia a la que podían navegar desde el puerto origen, en este caso. Bueno, aquí en los años 50 ocurre un cambio importante, se pasa del salazón y del secado a las fábricas de conserva. Se montan en la isla varias fábricas, aquí le he puesto 5 muy características de la isla, que son Lloré Guinares, Garavilla, Rocar, los hijos de Ángel Ojeda y Conservera Canaria, que empleaban a más de 2.000 personas en ese momento, en los años 60 y 70, en Arrecife. Y la fabricación, vean ahí, aparecen en los medios de 400.000 latas de sardina al día, la mitad de la producción nacional. ¿Qué significó esto? Pues bueno, que la flota vela fue abandonada y se cambió por barcos motorizados con sistemas hidráulicos para una pesca, digamos, más intensiva. Y eso significó, en cuanto a la escuela, que había una demanda de mecánicos, de electricistas y fogoneros, y se incluyeron estas enseñanzas en la escuela. Significó algo muy importante, ya que trajo con eso, en las décadas siguientes, del 50 a las décadas 60, 70 y principios del 80, se vive, digamos, en la etapa más próspera de la escuela. Aumentan los alumnos, se crea un nuevo edificio, es profeso para eso, amplio, robusto, en Portonaos, se reconocen las enseñanzas como profesionales, hay 3 años de general, 2, digamos, de especialidad, y se construye una residencia para un centenar de alumnos, más que nada para el resto de alumnado de Canarias y también de los países africanos con los que España tenía acuerdos pesqueros. Es decir, es un momento de auge. Bueno, pero llega un momento también que hay un declive. ¿Qué ocurre en el año 1986? No se firma el convenio de pesca que permitía a la flota canaria y española acceder al Banco Canario y Sahariano, y esto significa, bueno, si no se puede acceder, no hay pesca, no hay flota, no hay barco
y no se necesitan alumnos, ya que no van a ver. O sea, la escuela prácticamente queda vacía. Como se dijo en un momento, tenemos un centro especializado, bien equipado, consolidado, pero prácticamente vacío. Por suerte, pocos años después, debido otra vez a la auge del turismo y, y, y a la aplicación de la LOCSE, pues bueno, surgen los ciclos formativos y la enseñanza y la oferta educativa de la escuela se diversificó bastante. Aparte de patrones de pesca y de motores, pues se dedicaron a otras enseñanzas relacionadas con las actividades turísticas y recreativas. Por ejemplo, los patrones de embarcaciones de recreo, de cabotaje para el transporte entre islas, buceo, acuicultura. Y bueno, ahora otra vez la escuela, pues bueno, digamos que está llena de alumnos. Y en cuanto al futuro, bueno, en mayo de este año se presentó en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley para implantar o para instar al gobierno que implante el grado en náutica y transporte marítimo en Lanzarote, aprovechando un poco las infraestructuras de las escuelas de pesca. Pues bueno, esto ha sido bien acogido, al menos de puertas afuera, como decimos, por el gobierno en la Universidad de Las Palmas, y esperemos que en un futuro bastante cercano pues se pueda instalar este ciclo, este grado en Las Palmas, en Lanzarote, perdón. Vamos a seguir con otro punto dentro de la formación profesional, con la Escuela de Arte Pancho Lazo, que no es, digamos, un centro específicamente profesional hasta los años 80, pero bueno, siempre unió un poquito en la preparación con los oficios, es decir, con el mundo laboral. Por eso lo hemos puesto. Esta escuela fue creada en 1913, cumpliendo la ley de cabildos del año anterior, que en su título octavo exigía que se tenían que crear tres escuelas de arte y oficio, una en La Palma, una en La Gomera y otra en Lanzarote. Bueno, los promotores son las pequeñas burguesías de estas islas. El primer director y gran promotor de esta escuela fue José Molina Orosa, el doctor José Molina Orosa. Su primera sede estuvo en la Plazuela, lo que hoy llamamos Plaza de la Constitución. Las clases, está claro, eran tarde-noche porque el alumno trabajaba de día. Luego se traslada al Charco, a Cuatro Esquinas, y en el año 28 tiene que cerrar por falta de ayudas de las instituciones y reabre ya en 1933. ¿Reabre dónde? Pues en el que hoy en día es el Centro Cultural El Almacén, creado en 1974 por César Manrique. Pero bueno, ninguna de estas sedes cumplía con el cometido, eran pequeñas, etc. En el año 63 se actualizan los estudios vinculando de mayor medida la enseñanza artística con el mundo laboral. En el año 86-87, ya bajo la dirección del pintor Santiago Alemán, Valls, la escuela adoptó el nombre de Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Pancholas, en honor al escultor lanzaroteño que había sido alumno y profesor de la escuela. En el 69 se inaugura el nuevo edificio, muy adecuado para la enseñanza. Está muy orgulloso Lanzarote del actual edificio que tiene. Luego ya en el 80, con la llegada de la democracia, se hace el traspaso a la comunidad autónoma. Hay expectativas de que mejoren las ayudas económicas, pero bueno, eso no ocurre ya hasta que se implanta la LOCSE a mitad de los 90, incorporando las enseñanzas de régimen especial como danza, música, arte escénica y sobre todo el bachillerato de arte que permitía seguir los estudios en la universidad. Y esta propia ley, digamos, mandaba que los centros públicos que imparten estos ciclos formativos se denominaban escuelas de arte, que es como se llama ahora, Escuela de Arte Pancho Lazo. Por último, para acabar con esta escuela, decir simplemente o reconocer su papel fundamental en la conservación y recuperación del patrimonio artístico y cultural de Lanzarote. Por ejemplo, preservando oficios tradicionales que si no se hubiesen perdido, pero también luego tiene una buena colección pues, de maquetas, ya sea de edificios representativos, antiguos, de barcos de la época. Muchos de los edificios pues ya no existen, también gráficos, grabados, etc. Yo he puesto, bueno, aquí tenemos en esta es parte del edificio y vemos aquí al escultor Pancho Lazo, en el momento que modelaba la escultura en yeso, antes de bronce, de Blas Cabrera, que es la que está en la escalera de entrada al instituto. Se colocó allí en el año 74. Pasemos a la última, digamos, en cuanto al tema profesional,
que es la llamada profesional, que es el Centro Integrado de Formación Profesional Sonsama. Esto es un centro que se inaugura en el año 75 como formación profesional en las ramas administrativas y de alineación. Era una sección de la Escuela de Maestría Industrial de Las Palmas. Se instala en un pequeño edificio del instituto, la parte trasera del instituto. De ahí se traslada ya en el 84 a su actual sede, que la podemos ver ahí en la fotografía en esto. Y luego ya en el 86 imparte bachillerato y más tarde la enseñanza secundaria. Entonces comienza a denominarse, o se le pone el nombre de IES Sonsamas en honor al último rey aborigen. Y ya en 2017 se convirtió en un centro integrado de formación profesional, por tanto la ESO y el bachillerato tuvieron que salir de sus instalaciones, y hoy en día pues es el gran centro de formación profesional de la isla, donde se imparten 11 familias profesionales, ahí las tenemos todo un poco. Colabora con más de 200 empresas para las prácticas profesionales, lo que se llama la formación en centros de trabajo, así que está bastante integrada en el mundo empresarial de la isla. Ya por último, vamos a pasar un poco a hacer un repaso ligero a los estudios superiores en la isla. Aquí, ya digo, lo vamos a empezar con la universidad a distancia. La incluyo aquí porque, bueno, tiene su sede aquí y aparte ha sido muy, muy importante para muchos lanzaroteños que pudieron acabar sus estudios, otros sí después de retomarlos, otros iniciarlos y otros simplemente hacer una segunda estudio universitario. Bueno, se funda, por decir un caso, la UNED a nivel nacional se funda en agosto del 72, el primer centro regional que se crea es en enero del 73, de Las Palmas de Gran Canaria, y 3 meses después el centro asociado de Lanzarote, perteneciente a ese centro regional, como ven, se crea bastante pronto. Tiene 3 sedes, los 2 primeros pisos en una tercera planta, muy pequeños, y ahora está en el antiguo Parador de Turismo, está su sede. En cuanto a la financiación, ellos no tienen, digamos, financiación estatal, sino funcionan mediante convenios con patronatos locales. El patronato fundador de la escuela fue... Enrique, ¿Sí? procura acabar pronto. Sí, ya, 3 Venga, minutitos y acabo, ¿eh? venga. La Caja Insular de Ahorros y Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Arrecife, y después del 90 se crea un nuevo convenio donde está el Cabildo de Lanzarote, los ayuntamientos de la isla, que aportan según su representación y población, y el gobierno de Canarias. Ahí pongo las aportaciones del año pasado, no es muy importante. Bueno, aquí tiene la oferta, pasó de 2 o 3 estudios universitarios, ahora prácticamente a todos. Indicar que en los primeros años las personas eran adultas, los alumnos, perdón, eran alumnas que retomaban sus estudios, que habían abandonado, etc. A partir de la crisis del 2008, es un gran número de jóvenes el que se acerca a iniciar sus estudios allí. Bueno, vamos, aquí tenemos una foto de la UNED. Bueno, vamos a ir a estas 2 escuelas, la de enfermería. Eh, se crea con el boom turístico del 80 y la creación del hospital, hay una necesidad enorme de sanitarios. En el 91 se crea la sesión de la Escuela de Enfermería de Lanzarote, donde los estudios son de diplomados, empieza en la villa y luego acaba en en Taiche, su actual sede. Hasta 2010, diplomado en enfermería, 3 cursos, y luego ya, pues, grado en enfermería. Aquí lo de siempre. Los principales problemas son la, la sede no adecuada para las enseñanzas. Bueno, por último, la Escuela de Turismo. Tiene su origen en la Escuela de Hostelería y Turismo, fundada por Diego Martino en 69, abrió grandes expectativas, pero enseguida se vio una situación económica inviable y tampoco había homologación de los estudios, por lo que se dirigen al gobierno de Canarias y él crea la Escuela Privada de Turismo de Taiche para, obtener el título de técnico en empresas y actividades turísticas, que aparece adscrita a la Escuela Oficial de Turismo de Canarias, que se había creado recientemente para tutelar las escuelas privadas en el sector turístico. El Cabildo es el encargado de financiarla. Bueno, luego ya digo, se, se, se integra en la universidad con el título de diplomado en turismo, y ya en el 2010, con el proceso de Bolonia, pues se crea el grado de turismo. Con esto se corrige
el déficit que había digamos, en personal intermedio o alto en el sector turístico. Simplemente acabo con esta diapositiva, que es algunos retos para el futuro. En cuanto a la enseñanza media, creo que se requiere avanzar en políticas inclusivas que favorezcan la integración del alumnado inmigrante y que eviten la segregación escolar, como ocurre en algunos centros de la isla. La inmigración es alta y altísima, y entonces hay centros que no tienen, digamos, y otros que sí, se crean guetos. En la formación profesional sería conveniente implantar ciclos formativos ajustados a las demandas reales de la economía local para obtener un desarrollo sostenible y garantizar un futuro más equitativo y cualificado para la población. Y por último, en cuanto a los universitarios, pues lo principal son las limitaciones en infraestructura que hacen imprescindible la creación de un campo insular que concentre y potencie la oferta superior. Bueno, y con esto ya pues termino. Muy bien, pues muchas gracias. Un gran trabajo que nos expones, pues, la difícil historia Sí, sí. educativa o educacional de Lanzarote. Muy bien, pues Gerardo, ve poniendo. Ahora nos va a hablar Gerardo Mesa. Él fue primer presidente del Cabildo de Fuerteventura. Lo hemos conocido de presidente de la Cruz Roja Canaria y es académico de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. ¿No? Tuya es la palabra, Gerardo. Buenas tardes, encantado de compartir con ustedes este espacio. Hoy les voy a presentar un estudio de actualización sobre la situación de La Palma Canaria. Se trata de una revisión documental que abarca aproximadamente los últimos 30 años. El objetivo de esta investigación es actualizar frente a esta academia la situación de las poblaciones de La Palma Canaria. Lo vemos en tres áreas: situación general de los palmerales de palma canaria y su distinción de las palmas de otras especies, situación socioinstitucional, organizaciones, programas que apoyan la conservación, y situación del aprovechamiento económico. La palma canaria ha estado estrechamente vinculada a nuestra cultura desde hace mucho tiempo, tanto en el periodo prehispánico como luego de la conquista castellana. Los canarios hemos utilizado esta planta para múltiples propósitos: vestido, materiales para el hogar, alimentos, pencas, dátiles, vino, miel, vinagre para humanos y para nuestros animales, herramientas de trabajo, adornos personales y de nuestros lugares. Los castellanos, lejos de olvidar el tratamiento que los aborígenes daban a la palma, lo ampliaron y lo mejoraron con sus propias herramientas y técnicas, que llevaron a enriquecer prácticas como cestería o la aplicación a sus viviendas. Era tan abundante la palma a la llegada de los castellanos que a su primera gran ciudad, en la primera isla conquistada, la identificaron con el nombre de Las Palmas, y a una de las islas igual, La Palma. Además, hay nombres habituales en los topónimos canarios como Tamaragua, Tamaraceite, Tamargada, Tamariche, que descienden de la voz tamar, que en bereber significa palma. Se trata de un símbolo estable de nuestra identidad, como ya lo recogen nuestras leyes desde hace varias décadas. Por su belleza, por su facilidad de adaptación a diferentes suelos y climas, su exuberancia, la palma canaria ha sido llevada a diferentes partes del mundo. Desde hace muchos años hay palmerales de Fenis canariensis en ciudades alemanas, mediterráneas, americanas, australianas y de muchos otros lugares con fines paisajísticos y de ornato público. También en Canarias su difusión lleva a que se mezclen con espacios públicos y privados, y no es extraño que forme parte de caseríos urbanos y rurales. El primer alcance de nuestra actualización nos lleva a referirnos
a los estudios que caracterizan La Palma y nuestra cultura en torno a ella, su aprovechamiento, especialmente en espacios rurales, y su manejo agrícola y de ornato. Autores como Montesino son un ejemplo de una tradición científica en torno a La Palma que ha enriquecido nuestra comunidad. Sus estudios suelen referirse a la palma canaria y los palmerales en el contexto local de su ubicación y en prácticas domésticas de su aprovechamiento. Sin embargo, más recientemente han venido surgiendo estudios que amplían claramente la caracterización de los palmerales canarios y procuran describir y diferenciar estos palmerales en cada isla, empezando por las que más palmerales tienen, que son La Gomera y Gran Canaria, y en todas las otras islas, hasta el punto de completarse en un proyecto pluriinstitucional el primer inventario de palmas canarias georreferenciado, que incluyó la distinción de la palma datilera y de los híbridos que han surgido de ambas especies. Este inventario localizó 555.731 ejemplares de palma canaria y 13.051 ejemplares de palma datilera y sus híbridos. El inventario ha servido para comprobar que el mapa de poblaciones salvajes ocupa un pequeño espacio del territorio con respecto al pasado conocido y que el hábitat de la palma supone aspectos complejos para su conservación: suficiente agua edáfica, intervenciones controladas, para destacar la presencia dominante de la palma canaria con respecto a las datileras o híbridas, y para anticipar necesidades de identificación y protección. Este cuadro resume el inventario. En la primera columna figuran las islas y en la siguiente el tipo de palmeral, clasificado en 8 categorías: naturales, rurales agrícolas, rurales domésticas, varios interurbanos, urbanos ajardinados, urbanos domésticos, otros y de difícil asignación. Como se observa el cuadro, idéntica clasificación tienen las datileras e híbridas. Esta gráfica corresponde al mismo inventario, pero presentado en números porcentuales. Obsérvese que las categorías naturales y rurales agrícolas representan casi la mitad del total de palmerales inventariadas. Otra caracterización desde este periodo de actualización, destacable por su importancia y amplitud, es la que se lleva a cabo a partir de la declaración de lugares de interés comunitario de nuestros palmerales, lo que se ha dado en llamar, a partir del código asignado por la Unión Europea a este hábitat, Espacio 9370. En este caso, el interés de protección delimita los palmerales salvajes o naturales, 1.117.3 hectáreas, y valora su estado actual de conservación, abriendo una serie de recomendaciones que dan lugar luego a múltiples otras iniciativas. Históricamente, la palma canaria se ha identificado y distinguido de sus especies hermanas más cercanas a partir de la caracterización morfológica: el estípite, la cantidad y verdor de sus hojas, las espinas, los frutos, etc., aparentemente fácil y suficientemente contundente, aunque más adelante se demostró que esta distinción presentaba sus fallos por la presencia de hibridación entre Fenis canariensis y Fenis dactilífera, que resultaba menos evidente. Esta confusión dio lugar a repoblamientos orientados a proteger la palma canaria, que no necesariamente se hacían con individuos certificados para ello. Para mejorar esta identificación y proteger más eficazmente las características propias de una especie endémica en las islas, durante los últimos años han surgido técnicas genéticas
desde varias metodologías resultan mucho más eficaces en establecer la diferencia, incluso en los casos de híbridos ancestrales. Hoy en día se reconoce la importancia de una identificación más precisa de las poblaciones y gracias a ello se regula más eficazmente su protección. Las facilidades del género para la hibridación, incluyendo híbridos fértiles, hacen especialmente útil este avance en estudios genéticos. En algunas de estas investigaciones aplicadas se utilizan moléculas que logran caracterizar de manera inequívoca a cada especie, incluyendo sus hibridaciones. Una de estas metodologías utiliza genes que identifican desde los cloroplastos un genotipo nuclear canario. Se trata de estudios muestrales que están facilitando la evaluación de los palmerales y su composición en términos de presencia de cada especie. La segunda parte de este estudio actualiza otro aspecto que hemos considerado relevante en términos de la evolución reciente de la situación de la palma canaria, al considerar las iniciativas sociales e institucionales crecientes a nivel local, insular, autonómico, nacional e internacional. Y es que han proliferado las iniciativas, programas, proyectos, acuerdos, investigaciones, documentos relevantes y organizaciones públicas y privadas a diferentes niveles de gobierno y contextos de aplicación nacional e internacional que se dedican desde varios enfoques y alcances a la palma canaria. Las áreas más comunes de interacción son divulgación científica de orientación educativa sensibilizadora, manejo fitosanitario, protección de la especie y repoblamiento con individuos certificados y proyectos de manejo para palmerales. En esta lámina se pueden observar varias de estas iniciativas. Deberíamos sentirnos orgullosos porque en muchas partes del mundo se lucha aún contra el picudo rojo, que fue un gran problema en nuestros palmerales, pero hoy en día está controlado en Canarias y en otros lugares se estudian nuestras prácticas en torno a ello. Pero igual seguimos luchando contra la Diocalandra frumentis y contra la fusariosis y se han generado varios manuales para el manejo fitosanitario y otros para su gestión agrícola o educativa. También se puede observar la Casa de la Miel, una iniciativa del Cabildo de La Gomera y otras organizaciones orientada a promover una divulgación de prácticas ancestrales y estimular un turismo de sostenibilidad como alternativa a los manejos tradicionales. Entramos en nuestro tercer y último objetivo orientado a actualizar la situación del aprovechamiento económico de esta especie en Canarias. El aprovechamiento de la palma continúa siendo un factor clave del desarrollo rural en algunas poblaciones y uno de los símbolos de arraigo identitario canario, aunque la mayor parte de las actividades están siendo restringidas a algunos espacios forestales y agrícolas, especialmente en la isla de La Gomera. Antes dijimos que la palma canaria ha llegado a casi todo el mundo, pero lo cierto es que no encontramos referencia a la explotación de la palma en los últimos registros de comercio internacional que las cámaras y otras organizaciones reportan periódicamente. También habría que señalar el declive general de la actividad agrícola, lo que dificulta la supervivencia misma de algunos palmerales al faltar el agua del suelo que antes proporcionaba el riego destinado a otras especies y reduce paulatinamente las prácticas más comunes vinculadas con la palma. Siguen en menores proporciones los usos domésticos como la alimentación del ganado y otras aplicaciones, pero insistimos en declive.
La excepción a esta situación viene dada por la explotación del guarapo y su miel, propia también de La Gomera. Desde una producción históricamente familiar, casera, orientada al autoconsumo, se ha ido abriendo un espacio de emprendimiento, organización y tecnificación con mercados locales, autónomos, nacionales, internacionales, que facilitan y promueven empresarialidad en torno a la miel. Además, como vimos anteriormente, han sido pequeñas iniciativas turísticas, han surgido pequeñas iniciativas turísticas que se vinculan con estas prácticas como las que ejemplifica la Casa de la Miel. Han proliferado micro y pequeñas empresas que cubren los exigentes requerimientos sanitarios y de otras áreas para comercializar y exportar este producto que cotiza a precios cada vez más altos. Ahora bien, sostenibilidad. Puede haber oportunidades para que La Palma haga una contribución efectiva y duradera en términos de sostenibilidad a los ecosistemas canarios, considerando, claro está, la presencia humana en estos ecosistemas. Esta pregunta me permite conectar con el cierre de esta presentación de hoy, en el que les resumo algunas conclusiones de este estudio de actualización. En términos económicos, la experiencia de algunas poblaciones en La Gomera pareciera servir de referencia sobre manejo sostenible. Sin embargo, se trata de un sistema que está aprovechando las palmas existentes para arrendarlas y explotarlas, y que pronto habrá agotado la asistencia y ya algunas palmas dan señales de sed y agotamiento. Pareciera haber mejor en el tratamiento general del problema de conservación con respecto a la situación que llevó a España y a la Unión Europea a inicios de los 90 a considerar los palmerales canarios objeto de atención prioritaria por ser de interés común y por su estado de deterioro que amenazaba con acentuarse. La situación aún es muy difícil, tanto en términos de manejo de sus poblaciones ancestrales como de las iniciativas de repoblamiento, por ejemplo, derivado de áreas agrícolas abandonadas o su manejo educativo, cultural y de sostenibilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Recuerden No. que hay un documento más amplio que detalla algunos de estos elementos de actualización y que incluye las referencias documentales de sus enlaces. Aquí como ejemplo les muestro el de la infraestructura de datos espaciales de Canarias y de canarias.es, en la que podrán ver con un mapa satelital detallado la ubicación de las 555.000 palmas indicadas en el inventario. Si lo visitan entre Visor y de Canarias, y luego tomen el menú de caracterización del suelo y dentro de este mapas de palmeras canarias. No tiene desperdicio. Gracias, atento a sus inquietudes. Muy bien, Gerardo. Des- Hemos asistido a 3 sesiones dentro de la sesión general de hoy, una concentrada en un tema específico de sociología de la educación y en una isla, en Lanzarote, otro tema intrínseco canario, la palma canaria, ¿eh? Quizá a alguno no canario le haya sonado raro lo de la palma en vez de la palmera, pero en fin, ya nos ha dicho que eso ciertamente es palma y no palmera. Es una continuación, actualización y un paso adelante de su discurso de ingreso en la academia como académico correspondiente. Enhorabuena, Gerardo. Seguimos en ello. Bien, el otro tema, el de las reservas de la biosfera, pues ha sido un estudio extraordinario, pero de todo un canario, 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 pues que se ha lanzado al mundo.
y se ha ido a China y nos ha contado los éxitos de China y luego nos lo ha ido aplicando de manera magistral en las enormes referencias que él tiene sobre las distintas reservas de la biosfera de Canarias, ¿no? Enhorabuena, estos trabajos que ya los tienen escritos, pues se integrarán en el libro Canarias 2025, con el que acabaremos esta semana, esperamos que así sea, su maquetación completa para ir a la imprenta y que en el mes de diciembre, como teníamos deseado, proyectado y previsto, pues le podamos dar publicidad ya al libro elaborado, ¿no? Bueno, esto que sirva a todos los presentes y a los ausentes que luego accedan a esta como a las sesiones anteriores del aula extraordinaria que llamamos Aula Canaria, para que a partir de enero empezamos el Canarias 2026. Es decir, que vayan preparando su contribución canaria, sobre tema que sea específica o por lo menos prioritariamente canario, ¿no? Bueno, pues abrimos el coloquio. Si hay alguien que quiera preguntar algo a alguno de los ponentes, pues encantados. Roque, El abre el micro, Roque. Y Ya. enhorabuena a todos por la exposición, como siempre encantado que además sean tan diversas, ¿no? Y quería hacer tres preguntas, observaciones o algo así. La primera es para Antonio. Mencionas que el tema que a mí, como sabes, llevo mucho tiempo batallando con él, que es el tema del agua, ¿no? La desalación de agua. Por lo que comentaste, ¿hay alguna línea en esa dirección, en tu lectura? Y me gustaría que aclararas algo más, porque creo que el futuro pasa por ahí o no hay futuro. Esa es para ti, Antonio. Para Enrique, bueno, no tengo mucho que decir, solamente que tuve un contacto con esa escuela de Lanzarote un tiempo cuando era profesor de la escuela de ingenieros, porque no sé si sabes, o me imagino que sí, que hubo un momento que se quiso pasar a cascos de fibra de vidrio. Y aquello pues fracasó, Sí. ¿no? No sé por qué Ujú. razón fracasó. No sé si podías aclararnos algo, ¿verdad? Y finalmente para Gerardo, bueno, Gerardo, pues qué voy a decir de Gerardo. Yo soy de Betancuria, tengo allí mis raíces y a mí me da pena cómo está el Palmeral de la Vega de Río Palma, que yo casi estoy llamarlo por llamarlo ya ex Palmeral de la Vega de Río Palma. Y eso enlaza con lo que decía antes Antonio, por la falta de agua, simplemente, tú lo acabas de decir. Esas fincas antiguamente se regaban y las palmeras casi todas están en zonas de riego, aparte de algunas en la mitad del barranco, ¿verdad? Y a mí me da una pena enorme, enorme, enorme cómo ese palmeral se está muriendo. Y me da pena además porque no tenía por qué ser así, porque teniendo agua, como ya comentaba antes Antonio, segura, de salar a la mar con renovables solamente, por tanto no hay ningún problema, es una pena que eso esté así. Así que me gustaría que pues, los tres comentaran algo respecto de esto que les estoy diciendo. Pues por el Gracias. orden de las preguntas, que ha sido el orden de las intervenciones de los tres, Sí, Tony, Bueno, en los últimos tiempos, pues el tema del agua ha tenido dos problemas. Uno era este, el del futuro del agua, la desalación, evidentemente, con energías renovables, que es lo que es además, te reconozco, Roque, que es una de las iniciativas que tú defendiste y desarrollaste en el momento en que estabas en el ITC. ¿M? Y que hoy en día, evidentemente, la tecnología nos ayuda y nos va a ayudar muchísimo más todavía por lo que se está viendo, pero fíjense que caemos en lo, digamos, lo primero, sí, que la red de distribución de la isla de Fuerteventura y creo que la de Lanzarote, pero no me atrevo, pero sí puedo decir que la red de distribución de la isla de Fuerteventura agotaron su tiempo sin haber sido reemplazadas. O sea, no se puede, ni se le puede echar la culpa a las tuberías, a lo que había que haberlas cambiado antes de 20 años. Es decir, es que algunas de esas redes, entonces se ha tenido que invertir, evidentemente, en los últimos meses, vamos a decir el año pasado y este, una cantidad de dinero descomunal para en términos de, de practicidad
para resolver una situación que se podía haber resuelto con un mantenimiento y con un seguimiento mucho más cercano. Ahora parece que vamos a tener el problema de la red, no va a ser el importante, pero evidentemente eso ha retrasado y está retrasando el cambio a energías renovables de las desaladoras, ¿eh? La de Puerto está más o menos resuelto con el molino de viento, ¿m? Pero, y la de Corralejo, pero está ahí pendiente la de Gran Tarajal, que es también los depósitos correspondientes para riego agrícola, porque esta isla tiene que llegar a una conclusión, que es que no hay otra agua. El agua, y no es esta isla, es que lo estamos defendiendo en cualquier foro internacional. Eh, el 60%, el 40% de la población mundial está en la costa, pero le roba el agua al interior. Se lleva el agua de los acuíferos del interior para alimentar el agua de la costa. Eso es un disparate, en principio, que es una competencia desleal, y eso va en contra de la sostenibilidad. Con lo cual hay que aprovechar, hay que hacer un aprovechamiento del agua costera, de la zona que tenemos accesible, y lo único es que hay que mejorar en dos elementos que son claves. Una, el gasto energético, que se puede resolver con las energías renovables, y otra, muy importante, el, eh, el, la salmuera. ¿Mm? Porque el excedente, que es en este momento la salmuera, pues hay que buscar la manera, el ITC creo que está trabajando en ello, de reutilizarlo o aprovecharlo de alguna manera, porque evidentemente eso en el mar, si no se hace adecuadamente, puede provocar un impacto, sobre todo en las zonas costeras, y eso ya está estudiado y ya estamos estudiándolo, porque está cambiando la salinidad de cuando los emisarios no son correctos o cuando los emisarios Muy emiten bien. directamente en el mar. Mm. Una cosita más nada más que sobre el tema de palmera, para decirle a, a Oye, Gerardo. si no te importa, deja que Sí, acabe venga, nosotros la sí, sin pregunta de problema. Roque. Enrique, Bueno, respecto a lo que dio Roque, sí, vamos, tenía entendido el tema ese de los cascos de fibra, pero no sé exactamente cuál fue la causa de que se abandonara. Bueno, realmente tengo entendido que se estudió, pero bueno, como siempre es lo difícil es cambiar, es decir, a veces se dan ideas, se ponen, pero llevarlas a cabo cuesta muchísimo, ¿eh? Entonces no, pero exactamente la causa por la que se abandonó la idea no la tengo clara. Ya, pues, muy bien. muy bien, Enrique, muy bien. Gerardo, contestas a Roque. En principio te voy a contestar a ti que los latinos decían palm, en, en alemán se dice palme, en inglés se dice palm. Los castellanos hablan del palmar de Troya, no del palmeral de Troya, y que cuando llegaron aquí no le pusieron la ciudad de las palmeras, sino la ciudad de las palmas, y la isla no le pusieron la palmera, sino la palma. Entonces, aquí siempre se ha dicho la palma hasta que llegaron los franceses y dijeron, además, le palmier es masculino, el palmer. Entonces, por eso yo sigo diciendo palma y en La Gomera se sigue diciendo palma. Y en el campo, la gente que no han sido tan influenciadas por la televisión y la radio, siguen diciéndole palma también. Roque, a mí también me dan ganas de llorar. Y sobre todo me dan ganas de llorar porque la palma canaria nació en Fuerteventura, es originaria de Fuerteventura. Ahora se ha demostrado por estos marcadores genéticos que hay. Y me da una pena de ver donde palmas canarias más puras hay en la boca de la presa de, Mm. de- de- Río del Palma. Peñito. otra cosa también aquí en Fuerteventura es el, ¿cómo se llama?
el Vega de Río de Palmas, no de Palmera. Sí, sí. Sí. Bueno, pues en la boca de allí, de ese barranco, están las palmas canarias más auténticas, sin hibridación y sin nada. Y eso, viendo la cantidad de palmerales que hay en el mundo y cómo se ha extendido la palma por Australia, por California, por todos sitios, debiera estar enmarcado en oro como algún sitio para que la gente de todo el mundo venga a visitar donde nació la palma canaria, y sin embargo, pues está muriendo. Sí, yo creo que para eso, pues debíamos de buscar, aunque sea algunas cubas de agua de vez en cuando, y mantenerlas vivas. Muy bien, Jesús Martínez. Jesús, Sí, bueno, simplemente de manera muy rápida, porque es un poco tarde, felicitar a los tres conferenciantes que han dado tres charlas estupendas. Y solamente quería hacer un comentario también en relación con lo que se ha indicado sobre las reservas de la biosfera, que España efectivamente es la mayor potencia mundial en reservas de la biosfera del mundo, algo que va equiparado también en cuanto a biodiversidad con la geodiversidad. Somos el segundo país del mundo después de China en geoparques de la UNESCO, de los cuales, bueno, ahora mismo en España hay 18 geoparques, de los cuales dos están en Canarias, ¿no? En El Hierro y en Lanzarote. Bueno, Lanzarote y Archipiélago Chinijo. Por lo tanto, nada más mi felicitación y ese comentario sobre la relación entre biodiversidad y geodiversidad. a ver, Tony, creo que querías preguntar No, también, ¿no? solo comentarle a Gerardo y en general, nosotros nos hemos involucrado en un proyecto Interreg que es PALMAC, ¿eh? Que pretende seguir haciendo el estudio genético de las palmeras y especialmente las de Betancuria, pero también los palmerales de Fuerteventura están incluidos en este trabajo y por eso nos hemos involucrado. Evidentemente, también se me cae el alma a los pies. Hemos intentado poner varias propuestas sobre la mesa, sobre lo que decía Gerardo, es muy importante. Las palmeras están secas, se están secando, pero no solo porque se abandonó la agricultura, sino porque estamos sufriendo el cambio climático, las sequías son brutales y eso está además influyendo. Con lo cual hay que ayudar a la naturaleza. La naturaleza sola no se puede defender de este tremendo catástrofe a lo que nos acercamos. Muy bien, Felipe, Felipe Bermúdez, que es que tenemos dos Felipes. Hola, yo creo que la postura científica y política no debe ser solo llorar. O sea, estamos llorando que se muere el palmeral, pero ¿qué hacer? Parece, según dicen algunos, bueno, hay todo un proyecto de rehabilitación del barranco de la Vega de Río Palma. Hay todo un proyecto que, según parece, está metido ahí en un cajón de alguna administración pública. Entonces es una vergüenza que veamos morir ese palmeral que, como dijo Gerardo, es ancestral y es realmente la madre, la madre de todas las palmas en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que eso ocurra? O sea, yo creo que no basta llorar, hay que tomar medidas, hay que hacer algo. No sé, yo creo que en ese aspecto es realmente urgente que se haga algo, ¿no? Pero, perdón, hacer algo es muy sencillo. Es simplemente llevar por parte del cabildo unas cubas de agua, nada más que eso. Fíjese si es sencillo. Por tanto, para mí todavía es más inexplicable, ¿no? Que conste que nosotros lo hicimos, pero después no hubo continuidad y Mm. pasó de A nuestras ver, manos a otras Gerardo, manos. Gerardo, que el tema es tuyo. A ver, ¿yo qué voy a hacer? Eh, Bueno, yo creo que tú ya, vienes haciendo mucho. Tus Sí. presencias públicas en la academia han sido precisamente hablar de la Palma Canaria y yo creo que con lo que nos has
expuesto hoy, que es bastante más allá o más acá ¿no? de lo que nos dijiste en tu discurso, creo que puedes ir elaborando un pequeño complemento de qué política, vamos a llamar política, o de qué acciones puede hacerse en general por las autoridades y también desde la academia. ¿Eh? O sea que creo que esto podría ser un motivo entre la ciencia y la acción social, política, como queramos llamar, en la que, por lo poco que sé, me da la sensación que como persona eres tú y como institución si hay alguna en la academia, gracias a ti o por tu mediación, ¿no? Así que estamos abiertos a que efectivamente pues tomemos esta senda. ¿Eh? Bueno, como no veo más petición de palabra, muchísimas gracias a todos. Enhorabuena a los que habéis participado. Decir otra vez que con estas tres conferencias que esperamos tenerlas escritas, y sé que sí, esta misma noche, para que efectivamente no perdamos el hilo dentro de la programación, para que tengamos en las jornadas final de año, el último día después de la jornada de medicina, pues que cerremos el año con la presentación del libro, fruto del trabajo que hemos ido realizando, pero solo como aperitivo del próximo año. Así que estáis ya todos invitados para esa segunda, digamos, edición, esa segunda anualidad de este trabajar en Canarias, por Canarias y para Canarias. Pues muy buenas tardes y hasta muy pronto. El, vamos a decirlo así, formalmente hasta el primer lunes del próximo mes de noviembre. Pero espero por lo menos a la mitad, espero que algunos más, en el gran encuentro internacional que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria los días 29, 30 y 31 de este mes, ¿no? Buenas tardes y hasta muy pronto, ¿no?